Muy buenas, bienvenidos. Hoy es miércoles, esto es Lifters y hoy vamos a hablar acerca de algo que el otro día comenté por Instagram y que alguna persona me comentó que quería que hablara más acerca de ese tema. Entonces digo, bueno, pues en un episodio voy a hablar acerca de esto de forma un poco más extensa. Ya sabéis que este podcast, aunque es corto, me extiendo un poco más en ciertos detalles, así que voy a hablar acerca de cómo saber qué peso elegir en un ejercicio en concreto. Sobre todo es un problema cuando estamos empezando a entrenar y no sabemos muy bien qué peso poner en la barra. No sabemos si tenemos que poner 20 kilos, 50, 100 o tenemos que empezar directamente con la barra sola, sin discos. A ver, es una respuesta bastante sencilla. Quiero decir, no es nada complicado elegir un peso. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta ciertas cosas que al final van a determinar de una forma u otra el peso que debemos de elegir. Y esas cosas, entre otras, lo primero de todo que debemos de valorar es el objetivo que tenemos, porque evidentemente, de cara a la ganancia de fuerza, sabemos que el rango de repeticiones es más bajo. O sea, podríamos decir entre 1 y 5 repeticiones para ejercicios básicos y luego los ejercicios accesorios, vale, que van un poco más altos de repeticiones, pero como tampoco son muchos, o sea que sí que hay, evidentemente, pero no son tantos como por ejemplo cuando hablamos de ganar masa muscular o ganar hipertrofia. Entonces, en este sentido, el rango de repeticiones, como es más bajo, pues deberíamos ceñirnos a ese rango de repeticiones, sobre todo para los 3 básicos. Pero luego, cuando hablamos de ganancia de masa muscular, el rango de repeticiones sube. Vamos a poner entre 6 y 16 repeticiones, que es lo que comenté en Instagram. Cuando tenemos ese rango de repeticiones, ya es mucho más fácil elegir el peso que vamos a utilizar en un ejercicio, porque principalmente es cierto que al principio vamos a tener que probar mucho, dependiendo de si somos más o menos novatos. Pero bueno, una vez ya cojamos el tranquillo y sepamos el rango de repeticiones en el que nos vamos a mover, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, vamos a decir que quiero hacer un press de banca, ¿no? Y no sé qué peso poner a la barra. Estoy empezando a entrenar y estoy un poco perdido en ese sentido. Vale, pues lo que voy a hacer es centrarme lo primero en qué rango de repeticiones voy a estar. Imaginémonos que digo un rango de repeticiones entre 6 y 12 para ese ejercicio en concreto. Vale, lo que voy a hacer ahora es ir cargando la barra poco a poco. Evidentemente, cuanto más peso vaya metiendo, más me va a costar llegar a esas repeticiones, pero tengo siempre que mantenerme en ese rango de repeticiones. ¿Qué pasa? Que si llego a las 12 repeticiones de manera fácil, evidentemente tengo que subir el peso. Si no soy capaz de llegar a esas repeticiones, es un peso con el cual podría hacer el ejercicio, pero quizás no sea interesante empezar con él. Entonces, si hemos establecido un rango cuyo límite son las 12 repeticiones, vamos a elegir un peso con el cual hagamos 11 o lleguemos a las 12, pero de manera muy forzada. Y con este tema quiero entrar en el segundo aspecto que deberíamos de tener en cuenta y es el fallo muscular, el momento en el cual ya no somos capaces de completar ninguna repetición más con ese peso. Entonces, el fallo muscular le deberíamos de tener en cuenta porque a la hora de ganar masa muscular, aunque en momentos puntuales podemos utilizarle, en ejercicios básicos se puede utilizar de vez en cuando, pero no hay que abusar de él. En ejercicios analíticos sí que podemos utilizarlo de manera más frecuente. Entonces, yo siempre, como norma general, dejaría de 1 a 3 repeticiones antes de llegar al fallo. Eso es la manera más fácil que tenéis de progresar, porque al final no es cuestión de llegar al fallo, de cansarnos, de que salgan agujetas, es cuestión de que poco a poco, semana a semana, vayamos progresando. O sea, de poco te sirve llegar al fallo siempre si al cabo de 6 semanas vas a estar moviendo el mismo peso. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Y una vez establecido que ya sabemos que tenemos que dejar entre 1 y 3 repeticiones antes de llegar al fallo y tenemos que movernos en ese rango de repeticiones, tenemos que ir simplemente probando el peso que podemos ir moviendo. O sea, vamos a ir cargando la barra poco a poco, vamos a ir metiendo discos y cuando estemos más o menos en ese rango de repeticiones, que lleguemos casi a esas 12 con un nivel de esfuerzo alto, o sea, no vale que hagamos las 12 y que estemos frescos todavía, hay que llegar a las 12, pero que la intensidad sea alta. Entonces, una vez tengamos eso, apuntamos el peso y ya sabemos con qué peso hacer el ejercicio. Luego, las siguientes semanas que hagamos ese ejercicio, lo que tenemos que hacer es ir subiendo poco a poco o el número de repeticiones que hacemos hasta llegar a ese nivel que nos habíamos marcado, como son las 12 repeticiones. Y si hemos llegado a ese nivel ya, lo que tenemos que hacer básicamente es subir un poco el peso, 1 kilo, 2 kilos, lo que sea, y volver otra vez a hacer el ejercicio y llegaremos, por ejemplo, igual a unas 8 repeticiones. Bueno, pues la siguiente semana llegaremos a 9. La siguiente semana llegaremos a 10, luego a 11, luego a 12 y volveremos a subir el peso. Y así poco a poco iremos progresando semana a semana. Como siempre, no hace falta llegar al fallo, por supuesto en esto que os he dicho, cuando lleguéis a 8 con el nuevo peso o lleguéis a 9,
que no sea llegando al fallo absoluto, porque si no, las siguientes semanas posiblemente se vea comprometida vuestra recuperación. Entonces, eso básicamente sería lo que deberíais de tener en cuenta a la hora de elegir el peso para realizar un ejercicio en concreto. No hay más, o sea, quiero decir, al principio posiblemente tengamos que probar mucho, nos va a costar un poco en ese sentido, pero luego con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, lo peor quizás sea la primera vez que toquemos ese ejercicio. Luego ya va rodado. Así que no os compliquéis más la vida y esta es una buena forma de hacerlo. También establecer para cada ejercicio rangos de repeticiones. O sea, yo os he dicho de 6 a 12, pero para otro ejercicio puede ser de 8 a 14 o para otro de 6 a 8 solamente o para otro de 8 a 10. Establecer unos rangos de repeticiones con los que os sintáis cómodo, variar, eso sí, porque es bastante bueno variar en esos rangos. Y nada más, simplemente con todo esto ya tendréis una buena base para elegir un peso correcto con el cual realizar el ejercicio en cuestión. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos mañana jueves en el último episodio de esta semana de Lifter, que como ya sabéis es de preguntas y respuestas. Si queréis dejarme una pregunta, bueno, pues me la dejáis en ivyamazares.com o en redes sociales. Y sin más, mañana contestaré unas cuantas de esas preguntas. Así que sin más, nos escuchamos mañana y que paséis un buen día. ¡Chao!